Pues muy buenas a todos, holísticos. Estamos aquí en un nuevo podcast en el cual vamos a hablar sobre un librito que se ha leído este hombre que se llama El Alquimista. Y no sé, espero que nos cuente un poco las claves, experiencias personales que ha vivido y yo qué sé, a ver qué podemos sacar. Yo comentar que no me lo he leído, sé poquita cosa, un poco lo que me ha comentado él y por dónde va enfocado el libro, más o menos. Pero bueno, vamos a darle. Eso es. Pues nada, muy buenas a todos, holísticos. Vamos a hablar pues eso, sobre El Alquimista. Es un libro de Paulo Coelho, un novelista brasileño que ha hecho diferentes obras relacionadas con, pues un poco como el libro de Siddhartha. Al final son novelas que tienen un trasfondo espiritual y humano muy, muy alto. No sé cómo ha sacado tanta magia, la verdad, de su cabeza. Ha hecho El Peregrino de Compostela y otros libros no tan conocidos como El Alquimista y El Peregrino de Compostela, pero que bueno, también tienen buena pinta. Y esta obra, la verdad, a mí me ha dejado un muy buen sabor de boca. Es cortita y es de los mejores libros que he leído en mi vida. Y la verdad es que es toda una aventura. El personaje es súper carismático y tiene un montón de claves de las que voy a intentar transmitiros cuanto pueda. Yes, aquí yo hoy voy a ser el entrevistador. Esperemos que no sea esto un Siddhartha 2, que supongo que se quedó un poco difuso, ¿no crees? No quedaron los conceptos muy claros, o al menos la estructura de la historia no quedó muy clara y fue pues demasiado caos y demasiados conceptos ahí variados que me estabas preguntando y que yo estaba respondiendo como podía. Pero sí, no sé, como para empezar así a preguntar sobre este libro, ¿nos podrías contar cómo llegó a tu vida? La verdad, sobre lo de Siddhartha 1 yo creo que estuvo bien. O sea, poco a poco vamos aprendiendo. Al final, bueno, no fue nuestro primer podcast porque hemos grabado otros podcasts que no hemos decidido subir, pero sí fue un podcast que se preparó más el Marcos. Uy, censurable eso. Pero bueno, al final, en plan, yo creo que salió un vídeo bueno y a mí me han dado buen feedback sobre el podcast. O sea, sí que hay cosas que mejorar, como a la hora de expresarnos sobre todo y de estructurar las ideas, pero poco a poco. Yo creo que para ser el primer podcast subido está bastante bien. Y bueno, ¿cómo llegó a mi vida este libro? La verdad, había escuchado a gente hablar del libro, sobre todo online, hablando bien de este libro, ¿sabes? Y luego una gran maestra que tengo, que bueno, es mi dentista, en plan, me recomendó ese libro, me dijo, este libro te lo tienes que leer la última vez que la vi. Y eso hice, me lo leí. Y la verdad, me rentó que flipas, me lo leí en un momento en el que estaba haciendo un ayuno y fue una lectura bien disfrutable y bien guapa. Y luego otra persona a la cual aprecio mucho también me dijo que en su momento se leyó El Alquimista y que le encantó, así que a este libro en verdad le tengo cierto aprecio especial, la verdad. Eso es. ¿Y nos podemos ver representados con la figura del alquimista o qué significa para ti el alquimista después de haber leído el libro? Para mí el alquimista lo que significa, pues a ver, yo tengo entendido que la alquimia al final es una especie de estudio esotérico, tampoco tengo muchas nociones de ello. Sé que Jordan Peterson habla en una parte de su libro sobre ella y en verdad es que la alquimia, por así decirlo, es un estudio que empieza a estudiar pues la naturaleza de la realidad, un poco del rollo de Cábala, pero va más en función de cómo cambiar la realidad, cómo interactuar con ella. O sea, la alquimia va mucho a lo que hemos hablado en otros podcasts como en el de los dragones, de cómo interactuar con la naturaleza de la realidad. Y para mí un alquimista al final es una persona que conoce las leyes del mundo, no sé, a lo Deepak Chopra, las leyes espirituales del mundo, y sabe jugarlas para materializar lo que él quiera. O sea, muchos alquimistas hablaban de convertir el agua en oro o de convertir objetos en oro y en partes, por ejemplo, del libro también
hablan cómo interactuar con los eventos climatológicos. Entonces, para mí un alquimista es una especie de mago, en verdad. Y no sé qué me habías dicho después. Yo tampoco me acuerdo, pero es que me está rondando una idea a la cabeza y prefiero que empecemos... Bueno, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos vemos identificados, habías dicho? ¿Cómo nos vemos identificados? ¿Cómo nos podemos sentir identificados? Pues la verdad, a mí, ya sea porque siento que he vivido alguna experiencia de sincronicidad o alguna experiencia relacionada con estos aspectos, pero igualmente el personaje del alquimista, por lo menos a mí me resonó un montón. No sé si es por cómo soy yo en especial, pero siento que mucha gente se puede ver reflejada en la historia que relata este libro, ya que tiene mucho que ver con el descubrimiento del mundo interno y de uno mismo, y creo que bueno, que casi todos nos podemos ver reflejados, sobre todo si tenemos la conciencia abierta y no estamos quebrados en la inconsciencia y en la identificación. Yo creo que es un libro que sobre todo se va a reflejar la gente que tiene la mente abierta. ¡Epa, perrito! ¿Qué? ¿Quieres decir algo? Fuera. Es que estamos aquí en el parque de Moncloa y yo qué sé, será momento de que la gente saque a sus perros a pasear por la mañana, se nos han colado. Este libro o esta historia del alquimista, si, no sé, nos podrías hacer como una idea general un poco sobre los puntos que tú hayas identificado que más trata o en los que más se centra. Pues al final esta es la historia de un pastor de Andalucía llamado Santiago, que en un sueño vio unas pirámides y descubrió que tenía un tesoro que encontrar en ellas. Entonces el tío, por inquietud, fue a una gitana y le dijo que cómo podía interpretar este sueño. La gitana le dijo que debía de seguir el sueño e ir a Egipto a buscar esas pirámides, pero que le tenía que dar una parte. Y el tío, bueno, se fue ahí un poco decepcionado, dijo, hostias, seguro que esta quiere mi dinero, no sé qué, a saber qué carajos pasa. Y al final acabaron llegando una serie de señales a su vida que le hicieron ir a Egipto y, de alguna forma, encontrar el tesoro. Lo iremos contando mejor, pero básicamente es eso, la fábula de cómo él al final encuentra el tesoro con el que soñó. Y tiene bastantes entresijos. O sea, que es una búsqueda del tesoro, el alquimista. Y no sé, me ronda la cabeza que ese tesoro no era el viaje en sí del propio alquimista, sin leérmelo ni nada, solo simplemente deduciendo. Claro, seguro que no te has visto un resumen ni nada, ¿no? No, claro. Es broma. Pues sí, en verdad está el tesoro del alquimista que encuentra al final y gana su money, pero el trasfondo del libro es el encontrar por el camino el tesoro interno. O sea, al final, bueno, para que te hagas una idea, este personaje, yo creo que tú también te puedes ver bastante identificado con él, ya que era un pastor que tenía sus ovejas, ¿sabes? Tenía Como yo, ¿no? ¿Eh? Como yo. Como tú, justo. Un pastor con sus ovejas. Eso es, tenía a sus ovejas en Andalucía. Yeah. Y él vivía bien, o sea, él no tenía pues casa porque tenía que ir por Andalucía recorriendo, vendiendo lana, leche y tal. Y lo que pasa es que no estaba del todo aceptado pues por la sociedad, el hecho de ser pastor era como una posición baja, pero él vivía bien, él vivía pastoreando, leyendo bastantes libros, siendo un chaval avispado de mente y bebiendo también bastante vino, ¿sabes? O sea, era un poco borrachín el alquimista, estaba por ahí bebiendo vino y me parece curioso que cuando emprende su viaje de verdad, que es la segunda parte del libro, deja de beber vino. No vuelven a mencionar que se sentaba en un prado bebiendo vino con sus ovejas, bueno, porque ya no las tenía, porque tuvo que vender esas ovejas para emprender su viaje a Egipto. Ya que de repente, pues como te digo, llegaron unas señales, un hombre que le enseñó un libro muy raro,
Luego al final el hombre le dijo que era el rey de una parte de África y que tenía que embarcar su misión, etc. Y al final pues dejó todo lo que tenía, su dinero, etc. Y emprendió el viaje pues a África. Primero llegó a Marruecos y ahí en Marruecos le timaron. Le estaban avisando ya de que esa zona era de timadores, etc. Pero el tío decidió fiarse y le dio todo su dinero a una persona para que le llevase a las pirámides. La persona le dijo que sí, que sí, que sí. Otra persona le dijo que no, que no, que no, que este te la va a timar. Y al final, mientras el alquimista se descuidaba mirando una espada que había en el mercado que le resultó de interés, a la que se giró ya no estaba esa persona y se había llevado todo su dinero. Y se quedó ahí tirado, en pleno Marruecos, sin tener ni idea del idioma, sin tener dinero, sin saber qué iba a hacer, y solo tenía un par de runas que le había dejado el rey, a las cuales él le preguntaba cosas, tirándolas. Y pues al final decidió echarle huevos y, aun teniendo esa situación mala, ponerse a currar en ese lugar. Y empezó a currar con un tío que vendía vasos y vasijas, el cual vio en él una buena actitud y decidió, bueno, que él iba a ir guay trabajando para él y que iban a poder beneficiarse entre los dos. Al final el alquimista dio todo de sí, empezó a vender vasijas como si fuese un auténtico loco y aparte empezó a hacer otros negocios a la hora de hacer pasteles, por ejemplo. Decidió pues venderle pasteles a las personas que andaban ahí en el mercado porque vio una buena oportunidad para ello. Dijo, aquí en este mercado viene mucha gente de todas partes y hay pues gente que viene cansada, con hambre, etc. y que seguramente por un par de centavos compraría un pastel. Entonces fue haciendo, hasta que al cabo de un año el alquimista tenía el doble de dinero con el que había llegado. Claro, con el que había llegado a la hora de haber vendido pues todas las ovejas que tenía. Entonces decidió volver a Andalucía para poder comprar el doble de rebaño y ser un maldito crack, ¿sabes? Básicamente. Además, había ahí una chica que había visto en un pueblo en el que no paraba de pensar en ella, ¿sabes? Y lo que más pena le dio al alquimista dejar en verdad fueron sus ovejas, que las echaba mucho de menos, y a esa mujer. Pero de repente, una noche, sentado con su compañero, el de la tienda, le dijo su compañero, buah, yo siempre he tenido el sueño de ir a las pirámides de Egipto. En cierta época del año la gente va y suelen volver. Y entonces el alquimista se animó, dijo, venga, pues voy a utilizar el dinero que tengo para ir a esas pirámides de Egipto. Y le dijo, ¿te vienes? Antes de volver a Andalucía. No volvió a Andalucía. Al final no volvió a Andalucía. No volvió porque decidió que, a pesar de haber ganado el doble de dinero, se iba a quedar e iba a emprender su viaje a Egipto. Por el camino conoció a diferentes personas curiosas, entre ellas un tío que estudiaba alquimia, que tenía un libro de alquimia. Y el alquimista, en el trayecto con aquel hombre, estaban pues hablando de alquimia, largas conversaciones. El tío le mostró que tenía una infinidad de libros, de miles de páginas, etc. Y el alquimista los empezó a ojear. Y el tío era muy ávido de mente. Tenía un cierto don pues para interpretar la naturaleza de la vida. Y al final de haber leído, el otro tío le preguntó, bueno, ¿tú qué piensas de esto de alquimia, de tantas... ¿cómo se podría decir? Tantas cositas, tantas puntualizaciones que habían en cada libro. Y le dijo que básicamente todo lo que había leído sobre alquimia se podía resumir en creer. Lo cual al tío le indignó, ya que había estado leyendo mogollón sobre alquimia y no veía por qué pensaba eso. Pero el alquimista tenía una cierta magia que le hizo pues luego poder proyectar en su historia pues todo esto. El viaje del alquimista, bueno, hasta donde has narrado hasta ahora, es un... Bueno, lo veo bastante reflejado en salir de la zona de confort, pues para cumplir los sueños que tiene cada uno, en este caso ir a las pirámides de Egipto. Pero bueno, también cuando sale de su zona de confort y se va a Marruecos y lo pierde todo, es como que
o sea, yo creo que ahí hay una enseñanza que es que cuando todo el mundo te dice que, bueno, no salgas de tu zona de confort porque ahí, pues ahí ya tienes una silla en tu nombre o ya tienes un lugar en el que poder estar tranquilo. Pero esta incertidumbre de querer viajar a las pirámides de Egipto y emprender todo este viaje simplemente para eso, por no sé qué fue en su caso, si un sueño y conocer a un rey de un país de Egipto, o sea, de un país de África, es curioso porque cuando él emprende el viaje y se va, bueno, hasta Marruecos, y en ese momento en el que se encuentra en un lugar desconocido, en el que ni siquiera sabe el idioma y solo tiene como única herramienta su dinero y su propia capacidad de acción, él decide al ir a Marruecos, pues creer en que va a encontrar el tesoro yendo a las pirámides, y después deciden creer en que la persona va a ser buena con él, y después también decide creer que lo que va a hacer la gente es comprar sus pasteles cuando salgan de no sé dónde con hambre. O sea, al fin y al cabo es todo el rato creer, creer y creer. No sé si va por ahí la reflexión del alquimista cuando le dice que para él la alquimia es creer. Bueno, no va del todo por ahí, porque el alquimista tiene pues sus momentos malos cuando le timan y todo esto, bueno, como Odiseo, de estar jodido, lo sufre, y a veces pues se desespera, o también pues eso, piensa que debe de volver a Andalucía para no despilfarrar pues lo que ha generado en ese año. Pero al final el tío, pese a los infortunios que le ofrece la vida y también con las sincronicidades y las señales que le da la vida y su conciencia y lo que le pide de verdad la voz de su alma, al final él acaba persiguiendo sus sueños, que esa es la verdadera metáfora de este libro. Pues eso, el tesoro interno, ya que no se echa atrás ante todas las oportunidades que le da la vida de seguir, y tampoco se echa atrás ante todos los obstáculos que le ponen, y acaba persiguiendo este camino. Y en verdad el trasfondo más grande del libro para mí es que él, desde su mundo interno, desde dentro, desde lo que le dice su conciencia y lo que le dicen las señales y las interpretaciones que él acaba haciendo, al final sigue su camino. Y como tú bien decías al principio, encuentra en ese camino una serie de aprendizajes, como puede ser las señales del destino. Es algo que él empieza a ver y empieza a aprender. O sea, antes, cuando era un pastor, pues sí, el tío era muy ávido de mente, muy culto, con una buena energía, etc. Pero es algo que aprende en este transcurso. Como también aprende a creer, a perseverar, a salir de la zona de confort, como habías dicho tú antes. Y todo esto le lleva a encontrar el tesoro. Pero no solo el tesoro externo, sino el tesoro interno. Y esto a mí me parece muy loco, porque yo creo que el libro tiene alguna metáfora al final. Bueno, voy a hacer un cacho spoiler. Un momento, que te habías quedado en la parte de la historia en la que va a las pirámides de Egipto con las personas curiosas para quizá volver, decían. ¿Y qué se encuentra? Llega a las pirámides de Egipto. Pues bueno, pues voy a seguir un poco la historia. Al final lo que pasa es que en el trayecto acaba encontrando ahí en África a una mujer que le flipa, y me parece curioso porque él tenía muchas ganas pues de quedarse con esa mujer o de volver ya con esa mujer, etc. Y la mujer no le impide, sino que le anima a seguir su camino, a seguir yendo a las pirámides y a no quedarse con ella. Lo cual a mí me parece una reflexión bella que saca Paulo Coelho en este libro. O sea, me parece como que tiene una cierta metáfora. Tampoco sabría exactamente muy bien cuál es, pero sí que hay muchas veces, yo creo, que los hombres, sobre todo hombres, ¿sabes?, que quieren llegar a objetivos,
cumplir sus metas, etc., muchas veces se ven lastrados por sus esposas o ellos mismos se lastran a la hora de preferir estar con ellas y no seguir ese camino interno. Yo creo que de alguna forma en esa parte del libro hay algo como que él por su mundo interno ha encontrado, al final se ha proyectado una mujer que se compatibiliza con él. O sea, que de alguna forma va en coherencia con ese mundo. O sea, lo podríamos extrapolar un poco como a los dragones. De repente, pues la vida le podría haber plantado una que le dijera no, quédate, no sé qué, tal, pero le plantó una que le animó y que yo creo que al final es el estereotipo de mujer que todas las personas que perseguimos nuestros sueños querríamos tener, pese a que nos pueda ser difícil el dejarla y seguir el camino, porque al final encuentra el tesoro y luego tiene que volver a buscarla para ir con ella a España. Claro, y yo quiero hacer un apunte aquí sobre la mujer. Es curioso que lo hayas tratado de esta manera, como el Tienes aquí un cacho... trozo de hierba. Que digo, mola porque evidentemente todo el mundo queremos una persona en nuestra vida que nos anime a hacer aquello que creemos que tenemos que hacer o aquellas metas, objetivos que tenemos. Pero me parece que quizás Pablo Coelho, no sé si quería representar pues eso de que él al fin y al cabo atrajo a una persona en su vida que no fuese un muro para él, que no fuese ningún dragón y que no fuese ninguna pues mala experiencia de la que aprender, sino que trajo a una persona que era capaz de amarle lo suficiente como para saber que no tenía que ser un muro para él. Decirle, o sea, saber pues amarle sin la identificación de querer que esa persona esté solo contigo y conocer que esa persona tiene sus objetivos y sus metas. Y cuando dices lo de que es pues eso, yo que sé, una mujer que querría a todo el mundo en su vida o todo... No, todos los que perseguimos nuestros sueños. Todos los que perseguimos nuestros sueños. Justo que, bueno, al fin y al cabo es todo el mundo. Todo el mundo persigue sus sueños, o todo el mundo tiene sus metas o tiene su razón de ser aquí. Pero eso es... yo creo que el alquimista se encontró a una persona que ya estaba construida en sí. Que no era pues una pieza del puzzle deforme, sino que simplemente pues encajó y no le impidió seguir ningún tipo de objetivo, porque esa persona entendió que si quería amar al alquimista no podía impedirle ser quien en el fondo es, que es una persona que sigue el sueño de ir a las pirámides y entiende que si esa persona consigue su objetivo o sus metas o sus deseos, pues va a ser una persona que está más realizada consigo mismo y con la que puede encajar mejor incluso y puede haber pues muchísima más conexión y amor entre los dos, que al fin y al cabo es eso, amar, esta persona le amaba sin la condición de que estuviese con ella. O sea, pues un poco es lo que tú has dicho, pero sin quitar lo que yo he dicho. O sea, al final, cuando tú amas a alguien, pues le vas a dejar que persiga sus sueños si le amas incondicionalmente de verdad y le respetas, a no ser, bueno, que sus sueños no los veas bien, pero vamos, iba a encontrar cacho tesoraco, ¿sabes? O sea, que le iba a venir allá de puta madre también. También, ¿no? Pero yo creo que al final es un libro muy profundo que tiene muchas vicisitudes interesantes, pues en verdad al final esta parte refleja algo muy profundo que, bueno, tiene que ver pues lo que tú has dicho del amor incondicional, claramente, pero aparte también tiene que ver, yo creo que con bueno, esa alineación de la que hemos hablado y con ese arquetipo también. Yo creo que Paulo Coelho lo quería reflejar de alguna forma en cuanto, bueno, a la mujer y al hombre, porque yo sí que no creo que todas las personas persigan sus sueños como el alquimista, ¿sabes? Eso está claro que no. Ni siquiera nosotros estamos, bueno, a lo mejor estamos cerca, pero tampoco estamos persiguiendo nuestros sueños
tan centradamente. Y yo creo que como esta historia al final es la metáfora de que Eli fue aprendiendo, al final es curioso que empezó pues enamorándose de una que vio en un pueblo en España, como nos puede haber pasado a muchos, y luego de repente pues encontró ahí a la mujer que se alineaba de verdad con él. O sea, a la hora de él perseguir sus sueños, al final sus sueños le trajeron pues un montón de sincronicidades, casualidades, en las que pues yo creo que exteriormente se vio reflejada esta persona en su vida al final. Y bueno, al final, después siguiendo la trama del libro, el alquimista terminó encontrando a un alquimista de verdad, que a él y a sus compañeros pues les empezó a enseñar lo que sabía, y fue un personaje importante porque hubo un momento en el que... A ver, un momento, que pase la grúa. Yo creo que no. ¿No se escucha? Bueno, hubo un momento en el que el alquimista se vio encerrado con el otro alquimista en un lugar por unos cabrones del desierto. Entonces... Por unos cabrones del desierto. Justo. Entonces... Unos bandidos. ellos le prometieron que iban a conseguir hacer mover el viento, y que si conseguían hacer mover el viento les permitirían marcharse. Entonces esta parte del alquimista es muy importante porque el alquimista estaba confiado, el alquimista real, ¿sabes? El que era un alquimista, y el otro no lo estaba tanto, pero en un momento decidió poner en práctica lo que había aprendido. Entonces se subió a una colina y empezó a hablar al viento y a preguntarle y a conversar con él. Y al final, entre un diálogo muy profundo y una cohesión también muy profunda, se dio cuenta de que él era el viento, y de que el viento era él, y de que él podía dirigir el viento siendo el viento. Entonces al final consiguió abalanzar una borrasca encima de las cabañas de los bandidos en el desierto, y consiguieron irse sanos y salvos pues a seguir su camino. Esta parte yo creo que es muy importante porque es en la que él de verdad habla con su corazón, con el viento, e interactúa con la naturaleza de la realidad de una forma más tangible. Pero ¿qué pasó al final de su trayecto? Al final el alquimista llegó a pata a las pirámides y le encontraron 3 bandidos. Ahí va. Los cuales le empezaron a meter una somanta de hostias, le empezaron a pegar, le sonsacaron que estaba buscando un tesoro, y decidieron ponerle a cavar. Y entonces el alquimista se puso a cavar en el punto en el que él pensaba que estaba el tesoro, y al final terminó no encontrando nada. Y los bandidos le empezaron a pegar fuertemente, y dijo un bandido: bueno, dejar de pegarle, creo que ya es suficiente. Y además me da pena porque yo también vi un tesoro en un sueño, ¿sabes? Vi que había un tesoro, y creo que este pobre tío, pues mira, se ha venido hasta aquí, se le ha ido la pinza y no tiene ni idea. Y dijo: yo también tuve un sueño en el que había un tesoro, pero no fui tan estúpido como para seguir ese sueño e irme hasta España a una cruz católica que había en Andalucía, al lado de un prado verde y amplio. Y entonces el alquimista lo escuchó y dijo: anda, si eso es al lado de mi casa. Entonces volvió a España, sí, y fue a la cruz católica, cavó un poquito y encontró su cacho de tesoro, que había estado siempre cerca de él. Lo que pasa es que él tuvo que hacer el camino, tuvo que recorrer esos obstáculos para encontrar el verdadero tesoro, que es interno. Y luego llegó hasta ahí, y curiosamente yo creo que también es una gran metáfora. Un tío que no había seguido sus sueños le dijo dónde estaba el tesoro de verdad. Pero para mí la cosa de ese personaje es como ese personaje no siguió su sueño, no recorrió su camino interno que debía de recorrer, y al final pues no encontró nada, cuando a lo mejor podría haberle pasado lo mismo, haber llegado a España y haberse dado cuenta de que el tesoro siempre estuvo en su casa, que es, yo creo, que la metáfora de este libro. Pues very interesting. No sé, me hace pensar en el qué hubiese sido
si el bandido si hubiese ido hasta España, igual habría hablado con el alquimista y el alquimista le hubiese metido una paliza y le hubiese dicho, sí, yo también he tenido un sueño, pero no lo he seguido y mi sueño es en las pirámides de Egipto. Y igual si había un sueño, o sea, si había un tesoro en las pirámides de Egipto. Eso no lo sabremos, pero lo que sabemos es que el tesoro que estaba buscando el alquimista, en el fondo, estaba en su hogar y en su casa. Y al fin y al cabo en donde él nació y donde él se crió y donde él se construyó. Y el viaje para convertirse en la persona que es capaz de tener ese tesoro es el de salir de la zona de confort y tener que recorrer un viaje peligroso y un viaje que requiere de él y un viaje en el que también sacó sobre todo cosas bonitas y aprendizajes a raíz de experiencias que consideraríamos como negativas o como malas, como una paliza o como perder todo tu dinero o como que te secuestren unos ladrones. No sé, yo creo que el alquimista es, en verdad, en cierta manera, no sé, el viaje que yo creo que tenemos que tener todos, independientemente de si estamos buscando un tesoro o si estamos buscando, yo qué sé, construir algo o cualquier, no sé, cualquier deseo que tengamos. Yo creo que lo más importante es lo que hablamos en el podcast de los dragones, que es no tener miedo e ir a por ello, y en ese no tener miedo e ir a por ello seguramente pues vamos a fallar y nos van a pegar palizas y quitarnos todo nuestro dinero y secuestrar ladrones, pero de esas experiencias es de donde sacaremos realmente pues las enseñanzas para saber dónde está el tesoro. Sí, o sea, está claro que el miedo en esta obra es algo como lo de la zona de confort que el alquimista afronta en toda regla. O sea, el miedo a quedarse sin nada cuando está en Marruecos, el miedo a dar el paso a salir de su zona de confort de España y el miedo pues al final a afrontar todas las adversidades que le plantea el desierto. Y bueno, en verdad, hablando de este personaje, yo creo que son personajes importantes. Al final la obra del alquimista está llena de magia y bueno, como la mujer que encuentra en el desierto, que al final pues solo Paulo Coelho sabe a lo que se quería referir con todo esto, también con este personaje, pero son muy entrañables al fin y al cabo, porque si lo piensas, este personaje tenía también el sueño de ir, pero no lo hizo. ¿Por qué? Puede ser por lo que tú decías del miedo. Y este personaje al final le muestra que su tesoro estaba en su casa a la vez. O sea que tampoco sé si este personaje, como tú decías, si hubiese ido Paulo Coelho le hubiese pegado cacho palizón y luego le hubiese dicho que él tuvo un... Pero a lo mejor sí, ¿sabes? Es la magia de estas novelas, pues que no se sabe qué hubiese pasado porque es una historia ficticia, pero está claro que por algo lo escribió y que es, como digo, muy entrañable al final el personaje. Pero sí nos puede mostrar pues la diferencia. Paulo Coelho siguió sus sueños y el otro no siguió sus sueños. Se llamaba Pablo Coelho también. No. Santiago. Santiago. Pero Paulo Coelho también, ¿sabes? Nada, es broma, me refería a Santiago. Y al final es mágico. Yo con lo que más me he quedado de este libro, la verdad, es al fin y al cabo pues como el tesoro está ya en nuestro interior, al final. O sea, ¿y si todos tenemos estos sueños que queremos perseguir? Estas inquietudes que nos grita la voz de nuestra alma, la voz de nuestra conciencia, estos senderos, y al final no los seguimos y nos acabamos quedando rezagados. O sea, pues eso, lo que tú dices, tiene mucho que ver con el miedo, con las creencias, y al final a mí me da la sensación de que el mayor punto, lo que yo más he sacado de esta obra, es ¿y si hay un tesoro que descubrir? Y si todos tenemos un propósito, una vida que hemos venido a intentar materializar en esta realidad, pero por miedo, por inseguridades o por falta de conciencia y de valentía e ímpetu, no estamos persiguiendo. Y si siguiéramos la voz de nuestra alma, la voz de nuestra conciencia,
Y ahí es donde está el verdadero tesoro, el tesoro interno que encuentra al final el personaje del alquimista, que bueno, era un chaval, como digo, el cual estaba en su zona de confort, con las ovejas, donde siempre había nacido, haciendo un oficio que ya tenía muy conocido, bebiendo su vino, leyendo sus libros, pero siguió la voz de su alma, siguió la voz de su conciencia, siguió las señales que le daba la vida, siguió la magia que le enseñó el camino y su destino. Y al final consiguió sacar de él el verdadero tesoro interno, y el mundo le dio un tesoro externo, se lo materializó. Pero el principal tesoro es el interno. Yo me hago la reflexión, y si todos hemos venido a eso, a perseguir nuestro propósito en la vida y materializarlo externamente, pero claro, ese propósito no es algo externo que buscar, sino en verdad algo interno, ya que el alquimista encontró un tesoro, que además también me parece una gran analogía o metáfora, como se quiera decir, que no me sale la palabra, que estuviese en su casa, donde él había estado siempre. En verdad no estaba en Egipto el tesoro, estaba en su casa, dentro de él. Yo creo que al final eso es lo tocho de esta historia, el incitarnos a todos a perseguir nuestros sueños. Pero claro, no son solo los sueños externos. De hecho, no son los sueños externos. El verdadero tesoro es haberse convertido en un alquimista, en alguien que ha sabido materializar lo que él quería, pero desde su interior. Sí, al fin y al cabo se llama El alquimista, la obra. Y no sé, a mí me está rodando como una reflexión en la cabeza, que es cuando le preguntan qué es para él la alquimia y dice lo de creer. Y yo creo que es la clave cuando has dicho lo del cambio de creencias. Porque, no sé, así como teoría lo suelto, ¿y si en el fondo el verdadero alquimista es el que tiene la capacidad de cambiar sus creencias? Y el único que tiene capacidad de cambiar sus creencias es aquel que tiene la capacidad de enfrentarse al miedo y a la adversidad. Y el Santiago, que estaba en su pueblo natal, no era el mismo Santiago que vuelve al final, porque el Santiago que vuelve al final ha tenido el aprendizaje, y después de haber tenido el aprendizaje ha habido un cambio de creencias, y en ese cambio de creencias yo creo es donde se encuentra el verdadero tesoro. Porque, no sé, como dijo él, al fin y al cabo el alquimista es el que tiene la capacidad de creer. Justo, al final tiene la capacidad de creer, que esto yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, lo que tú has dicho de cambiar nuestras creencias, porque al final uno de los principales aprendizajes que hizo, que es de los que más recalca en el libro, es que él aprendió de lo primero a interpretar las señales, las sincronicidades. Y eso es algo que él no creía antes, pero cambió en ese punto del libro su mundo interno y empezó a creer en las señales del destino y a saber utilizarlas. Eso es de los mayores aprendizajes que hacen, como pueden ser otros, pues el aprendizaje de salir de su zona de confort, el aprendizaje que yo creo que fue muy importante en la historia, aunque se quede un poco en el camino, pero el aprendizaje de haber llegado a un sitio y haberse remodelado. O sea, al final, cuando llegó a Marruecos y perdió todo lo que tenía y tuvo que reconstruir desde cero, aprendió una serie de cosas a la hora de trabajar, a la hora de ponerle intención a la vida, a la hora de confiar, a la hora de innovar y a la hora, pues, de saber crear también. Y tiene mucho que ver también con creer que podía, con no tener miedo a estar solo en un lugar en el que no sabía la lengua. Al final se sacó las castañas del fuego y aprendió el idioma y aprendió a hacer negocios, y luego encima volvió a confiar en la vida ciegamente y siguió las señales del destino, y en lugar de partir de vuelta como alguien con dos dedos de frente que busca la seguridad, siguió su camino buscando la voz de su conciencia, lo que le decía. Entonces sí, es importante el aprendizaje que hace a la hora de seguir las señales del destino y a la hora de remodelarse, cambiar su sistema de creencias y enfrentar al miedo. Al final,
ese tipo de aprendizajes son los que le hicieron descubrir su propósito interno, descubrir el tesoro que tenía que descubrir y descubrir cómo ser un alquimista. Entonces, sí, por eso, por ahí van los tiros de esta obra claramente. O sea, es una obra muy muy buena que yo te animo a leértela porque no te va a dejar indiferente. Es corta y encima la historia es bestial. Yo, holísticos, todos a leer El Alquimista, todos los que veáis este libro, este vídeo, veréis ese libro también. Yo quiero, una cosa que me ha parecido curiosa, es que el alquimista se va a Marruecos con una cantidad de dinero. Y luego, a raíz de perderlo y aprender sobre esa pérdida, genera el doble. Vale, luego siente la necesidad de volver a su tierra natal para estar en confort y ir pues a por esa chica que vio en el pueblo que le llamó la atención. Y el hecho de no hacerlo y seguir su sueño le trajo pues a una mujer que le entendía el doble. Y luego, cuando consigue, o sea, bueno, lo del viento no sabría cómo interpretarlo del todo, pero aún así, pues siguió su camino y consiguió hacer una cosa que es manipular el viento. Y después, cuando ya llega al tesoro final, que es cuando está en las pirámides de Egipto, que es hacia donde le ha llevado pues su sueño, lo que le dice su sueño al final es que regrese a su hogar. Y entonces todo el camino que ha recorrido lo trae de vuelta otra vez. Y es como, no sé, es como su sueño, su mismo sueño, diciéndole, vale, aquí termina tu camino, ya puedes volver. ¿Sabes? No podías volver antes cuando perdiste tu dinero, o no podías volver antes cuando echaste de menos a esa mujer, pero puedes volver ahora que has llegado, y a la hora de volver, pues recibe el tesoro, que es lo que venía buscando, literalmente. Y es curioso eso. Justo, al final, bueno, lo de que decías del viento es bastante complejo, porque al final él se comunica con el viento, entiende que él es el viento. Es muy entrañable esa parte y es a analizar. No me acuerdo muy bien porque eso lo leí hace un par de meses, pero yo lo extrapolo mucho a la hora de desidentificarse del ego. O sea, él en algún punto abrió su consciencia y dejó de identificarse como Santiago y se comunicó con el viento y con las creencias que tenía en relación al viento, y pudo fundirse en él, como podría ser alguien desidentificado que se funde con la naturaleza de la realidad y no se ve como siempre se ha visto. También, como lo habías dicho antes, cambiar su sistema de creencias, y es muy entrañable esto de que todo va de creer. Es muy loco, hasta yo creo que no me hago mucho a la idea de hasta qué punto quiere reflejar Paulo Coelho esta metáfora, pero sí, al final deja a la mujer que había visto en el pueblo y a sus ovejas a las que tenía mucho apego, y acaba encontrando a la mujer de sus sueños, que luego le hace en verdad tener que volver después de encontrar el tesoro a por ella. Es en verdad el final de que llega, coge el tesoro y dice, bueno, ahora lo que tengo que ir a buscar de verdad, el verdadero tesoro es la pibita, ¿sabes? Justo. Pero sí, o sea, al final esto es mucho de... Él iba a las pirámides a encontrar el tesoro, como tú has dicho, y la vida le dijo que el tesoro en verdad estaba en su casa. Es muy metafórico, porque este libro al final es una novela, pero también yo lo interpreto ahora mismo como de que él inició este viaje pues para encontrar el tesoro, y el viaje era el tesoro. Al final llegó ahí y encontró el tesoro de verdad. O sea, el tesoro lo tenía en el interior. No era que fuese a las pirámides a encontrar el tesoro de oro, sino que iba a las pirámides a encontrar su tesoro interno. Y luego, de alguna forma, pues la vida le dijo que el tesoro estaba en su casa, ¿sabes? Entonces, es un hermoso libro. Y no lo he sacado, en verdad. Estaría guay verlo, sí. Lo tengo aquí. El Alquimista. Cortito, como veréis. De 175 páginas, más o menos. A ver. Pues nada, ya te hago obsequio de él y te lo vas a tener que leer. Si quieres, yo he pensado que podrías llevarte tú este libro a tu Kelly. Yo tengo otro del Alquimista en mi casa, que además es una versión diferente, ya que
tiene apuntes, o sea, esto es la novela básica y luego el libro que yo tengo en mi casa tiene apuntes sobre ello. Y yo te animo a que en algún momento nos decíamos a los dos leérnoslo a la vez y hacer un podcast pues más estudiado de todas las analogías que tiene esta novela. Y aparte pues me molaría en verdad investigar un poquito de alquimia, ¿sabes? Y poder traer aquí como una visión más amplia de lo que es la alquimia, de quiénes fueron los alquimistas, porque existieron de verdad, y pues una cirugía de este libro, no sé cómo decirlo. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo diría Jack el Destripador? Como lo diría Jack, un destripo, ¿no? De una destripada de todas las... Analizarlo por partes. Eso es, analizarlo por partes. Una buena sajada a todas las claves que tiene pues esta fábula. ¿Qué te parece? Pues me parece una idea guapa. Y no sé, me parece una idea guapa el hecho de leernos los dos y destriparlo un poquito más. Y aparte hablar sobre la alquimia también. Y justo, y hablar un poquito sobre la alquimia y no sé, y hablar un poquito también de los pensamientos que tuvo Paulo Coelho al escribir este libro. Bueno, lo primero será leérselo en brevas y sí, no sé si quieres comentar alguna cosa más del libro que te ha llamado la atención o no sé, o que creas que podría ser de valor. ¿Alguna otra cosa que puede ser de valor aparte de decir que vamos a hacer un cacho podcast sobre los entresijos del alquimista Si quieres y comentar de algo más. lo que es la alquimia? Pues nada, yo os animo a todos holísticos a que persigáis vuestros sueños, persigáis lo que os pide vuestra alma realmente, lo que os dice vuestra conciencia y vuestra voz interna y lo que sintéis desde dentro realmente que es bueno proyectar y hacer con vuestra vida, ya que yo creo que en vuestro mundo interno hay un tesoro reservado para vosotros y en el mundo externo también hay un tesoro reservado para vosotros que es de incalculable valor. Pero claro, ambos tesoros solo se encuentran con el más importante, que es el del mundo interno. Así que vamos todos a perseguir la voz de nuestra alma y la sabiduría de nuestra conciencia. Justo, y sin miedo. Yes, pero ha salido buena. Yo creo que ha salido por puta madre. Yo creo que ha salido guay. O sea, mazo mejor estructurado, ¿sabes? Que decía. Puede ser. En cuanto a contar la historia y en cuanto a... Claro, que en cuanto a traerlo ahí... Qué bien. No, vamos, qué logro. Fue quedarse demasiado en el concepto, ¿sabes? No en el aprendizaje. Y en verdad